Recording in progress. Muy bien. Bueno, en la clase anterior habíamos conocido qué era lo que íbamos a avanzar. Hoy ya entramos en materia. em, Entramos a lo que son los primeros, los conceptos básicos. Entonces, ahí hay algo de conceptos y vamos a entrar a revisar, ¿listo? Entonces, en el libro de Tannenbaum, ¿alguien leyó el librito de Tannenbaum por ahí? ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? ¿De redes de computadoras? Bueno, ahí hay algo de la historia del Internet, ¿no es cierto? Eh, Habla un poquito de cómo nació y demás cosas, pero atrás de esa historia del Internet, en realidad, en su momento el Internet es un arma, ¿no es cierto? Un arma que fue creada por los aliados en caso de que fueran atacados inclusive con armas nucleares, ¿no? Entonces, esa fue la concepción de la arma que ahora se conoce como Internet. Entonces, bueno, el Internet nace un poco antes de lo que es su historia, ¿no es cierto? El Internet nace en la segunda, bueno, nace gracias a los aportes o gracias a los problemas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, gracias a la experiencia que tuvieron los aliados en ese proceso. En la Segunda Guerra Mundial, eh, los alemanes tenían un mecanismo muy avanzado de comunicación que todos los días eh, enviaban las instructivas a los ejércitos alemanes sobre las avanzadas que tenían que realizar en ciertos lugares. Eh, los aliados capturaban esas señales, pero las señales eran ilegibles, es decir, las señales eran encriptadas, no podían de saber lo que decía. Entonces los aliados crearon un grupo de avanzada que se encargaba de tratar de decodificar estos mensajes para así reaccionar el ejército aliado con respecto a, a lo que hacía el ejército alemán. Sin embargo, ustedes habrán escuchado de que uno de esos equipos, ¿no? Era liderado por una persona que hizo un aporte muy grande a lo que es la computación, ¿no es cierto? ¿Saben de quién estamos hablando? Aquel que hizo una máquina para desencriptar los mensajes alemanes. Creo ¿Alguien que es por Alan ahí? Turing. Alan Turing, ¿no es cierto? Alan Turing era uno de los científicos, de las personas que estaban trabajando en el proceso de desencriptación con un equipo, ¿no es cierto?, de personas, de mujeres que son especialistas en estos procesos. Entonces, Alan Turing trabajó, ¿no? Muchos de los avances que hizo Alan Turing con respecto a la decodificación del mensaje cifrado empezaron por un pequeño patrón de saludo en donde todas las órdenes o todos los saludos de cada día a los ejércitos alemanes empezaban con una pequeña palabrita, ¿no es cierto? Heil Hitler, digamos, ¿no? Era el saludo. Esta secuencia permitió a Alan Turing encontrar ciertos patrones y poder descifrar ciertas partes del mensaje, ¿no es cierto? Pero el proceso que llevaba su máquina analítica llevaba mucho tiempo, ¿no es cierto? Los mensajes eran decodificados en un porcentaje alto, pero al concluir la jornada, digamos, ¿no? Donde el ejército aliado ya no podía reaccionar con respecto a lo que habían hecho el ejército alemán. Entonces, estuvieron mucho tiempo trabajando con esto.
de tratar de saber cuál eran, ¿no es cierto?, la orden que se daba al ejército alemán para poder contrarrestar estos movimientos, ¿no? Eh, no fue hasta que llegó una máquina que los alemanes utilizaban para codificar. Esta máquina, por equivocación, llegó a Polonia. Esta máquina con la que cifraban los alemanes los mensajes es la maquinita que está ahí abajo. ¿Alguien sabe qué máquina es esa? Enigma, ingeniero. Exactamente, ¿no? La máquina Enigma. Entonces, esta máquina Enigma llegó, ¿no?, por azares de la vida a Polonia, y de tal manera los aliados obtuvieron una copia de lo que era la máquina Enigma, ¿no es cierto? Pero aún así, digamos, ¿no?, teniendo la máquina, eh, la combinación que generaban los rotores que tenía Enigma eran muy altas para poder determinar en un día los mensajes, ¿no? Entonces, y ustedes saben que la información se la requiere para allá, digamos, ¿no? En 2 días esa información ya no me es útil porque hay otra información que hay que decodificar. Entonces, los aliados estaban frustrados, tenían un equipo de avanzada de codificación, tenían una máquina en sus manos, pero no sabían la codificación que se generaba en cada día, ¿no es cierto?, en el bando alemán. También por estos azares de la vida, digo, ¿no? Eh, un submarino alemán tuvo un percance y los soldados, para salvar su vida, agarraron y pidieron auxilio, rescate, y el buque más cerca que estaba ahí era un buque aliado, ¿cierto?, que fue a rescatarlos, ¿no? En tal caso, ustedes saben que cuando hay un conflicto bélico, este, se rinden para salvar su vida, pues, ¿no? Y los rescataron, ¿no?, como prisioneros ¿no?, el ejército o el buque de los aliados. En este proceso de pasar del submarino que estaba dañado hacia el buque de los aliados, eh, uno de los oficiales alemanes que estaba pasando al barco, pierde una mochila, y este oficial se lanza a recuperar la mochila, lo que generó una sospecha, ¿no?, en la gente de los aliados, y rescataron al oficial que se lanzó, ¿no? Eran aguas frías, ¿no?, donde rayó el submarino, ¿no? Parecía algo ilógico que alguien por una mochila arriesgue la vida, ¿no? Porque se podía poner hipotermia. Eso llamó la atención, los rescataron, revisaron qué había en esa mochila, y en la mochila encontraron la libreta roja. ¿Listo? La libreta roja era la codificación por día que iba a tener, ¿no es cierto?, Enigma, ¿no?, durante el proceso bélico. Y es a partir de ese momento que los aliados, con la máquina y con la libreta, era lo que podían tener ya la información a mano. ¿Listo? Entonces, fíjense que fue así por azares, ¿no es cierto? Entonces, eh, y de tal manera, recién los aliados pudieron contrarrestar el avance alemán en ciertas cosas. Este fue ¿cómo se dice?, un aprendizaje muy duro para los aliados. Aprendieron de que eh, el ejército más poderoso, ¿no?, lo aprendieron de los alemanes, es aquel que mantiene una comunicación, ¿no es cierto?, eficiente y oculta. Lo aprendieron, ¿no?, de mala manera, ¿no es cierto? Pues les costó. En realidad no la decodificaron a Enigma. Los aliados no pudieron decodificarla. Si no encontraban la máquina y la libreta roja, ¿no es cierto?, todos choquitos en este momento seríamos, ¿no? Entonces, no pudieron, sino que fue por esos azares de la vida que lo encontraron, ¿no? Entonces,
Fíjense que gracias a eso se hizo varios avances, ¿no es cierto? Rusia tuvo mayores avances y fue contrarrestando al ejército alemán. Entonces se trabajó en eso y el aprendizaje fue duro, ¿no? A partir de ese momento, los aliados empezaron a trabajar en proyectos que tienen que ver con escuchas a nivel mundial. ¿Han escuchado de uno de esos proyectos en algún momento? ¿Ninguno? Buenas ¿Han noches. escuchado? Sí, Yo escuché uno, no sé el nombre, pero escuché de varios proyectos que tiene la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que escucha y monitoriza todos los datos de casi todo el mundo. exacto. Uno de los proyectos que nació luego de la Segunda Guerra Mundial fue el proyecto Echelon. ¿Listo? El proyecto Echelon, si ustedes lo buscan por ahí, Echelon es un monstruo que escucha todas las señales inalámbricas. Bueno, empezó con inalámbricas, ¿no? Entonces, Echelon es uno de los proyectos más grandes de escucha a nivel mundial. Ellos lo escuchan todo, todo, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, es un megaproyecto que rastrea todas las señales que hay. Conjuntamente con este proyecto de escucha a nivel mundial, ¿no es cierto? Se creó, ¿no? Esta unidad para crear una forma de comunicación diferente, porque ellos sabían que las señales radiales se pueden decodificar y se las pueden espiar. Y bueno, y en contraparte, ¿no? Fueron trabajando de esa forma. Entonces, Echelon fue uno de los proyectos. El siguiente proyecto que armaron fue este proyecto DARPA, ¿no es cierto? Para crear un sistema de comunicación que, ¿no es cierto?, el ejército norteamericano y los aliados sigan en comunicación a pesar de que haya un ataque nuclear, ¿no? Clarito, ese era el objetivo. Y lo lograron, ¿no? Como proyecto. Y lo lograron y crearon lo que actualmente es el Internet, ¿no? Entonces, lanzaron varios proyectos de tal manera de que estos proyectos fortalecieran, aprendieron de mala manera de que quien controla la información, el ejército que tiene mejor comunicación, es aquel ejército que es difícil, ¿no es cierto?, de derrotar. Les costó mucho. Entonces, uno de esos proyectos fue este que fue lanzado por el Departamento de Defensa, como decía su compañero, de la NSA, ¿no es cierto? Entonces, el DARPA, junto a varios científicos, lanzaron varias propuestas de crear una red de comunicación. El proyecto que llamó la atención a todos fue el escrito por J.C. Licklider del MIT, ¿no? Que era una propuesta funcional de cómo podrían hacer un sistema de este tipo que necesitaba el ejército norteamericano, ¿no? Y empezaron a trabajar con esta propuesta, con esta tesis, empezaron a trabajar de tal manera de que se incorporaron a este proyecto otras universidades, ¿no? Estaba el MIT, estaba la Universidad de Berkeley, ¿no? Y otras instituciones para generar el proyecto. Entonces, fíjense que nació de un conflicto bélico y nació como un arma el Internet, ¿no es cierto? Entonces, y fíjense, estamos hablando del año 1962 que empezó. Si ustedes van a la Wikipedia, este cuadrito lo saqué de allá, para darse este avance del Internet, si bien la Wikipedia dice, no, desde que se creó esto, no, esto viene desde antes, ¿no? Es el efecto de haber sufrido una incapacidad de no poder saber qué hacía el ejército alemán, ¿no? Es decir, aprendieron la lección, ¿no? Y crearon, y la aprendieron muy bien y crearon algo muy sofisticado. Entonces, algunos de los avances importantes que tuvo que suceder para que el Internet sea lo que hoy es, ¿no es cierto? En 1958, la compañía Dell
crea el primer módem que permitía transmitir datos binarios sobre una línea analógica, ¿no? Entonces, fíjense ahí, uno de los primeros hitos. En 1962, ¿no? Inicio de investigaciones por parte del DARPA, una agencia del Ministerio Estadounidense de Defensa, donde JCR Líder defiende exitosamente sus ideas relativas a una red global de computadoras, ¿no? Una tesis. En 1965 dice, se suele considerar el correo electrónico como la aplicación asesina de Internet, aunque realmente el email ya existía antes del Internet y fue una herramienta crucial en su creación. Empezó en 1965 como una aplicación de ordenadores centrales a tiempo compartido para que múltiples usuarios pudiesen comunicarse, ¿no? Era un computador donde todo el mundo enviaba información a los usuarios de ese equipo centralizado, ¿no? Entonces, desde ahí empezó la mensajería. Obviamente, el objetivo era mantenerse comunicado entre los usuarios, ¿no es cierto? Entre las partes que formaban ese sistema. Luego vamos al año 71, donde ya el DARPANET interacciona o conecta 23 computadoras, ¿no es cierto? Y es el envío del primer correo por Ray Tomlinson, ¿listo? Quien acuñó el símbolo arroba para separar el ID de la IP. Bueno, en ese momento el ID de la IP, estamos hablando del año 71, ¿no es cierto? No había dominio todavía ahí, ¿no? Tenía el identificador de usuario, arroba la IP del computador, ¿no? Así se manejaba, ¿no? Todavía en el 71. Fíjense que en el año 82, más o menos, se libera el protocolo TCP/IP para el uso civil. Se libera y es conocido como el Internet, ¿no? Entonces, definen ese protocolo, lo liberan, pasa a la parte civil. A partir del año 82 que pasa a la parte civil, aparece en el año 83 el primer servidor DNS, el primer servidor de nombres de dominio. ¿Listo? A partir del año 89, en el 89 se crea el primer navegador, ¿no es cierto? Con Tim Berners-Lee, ¿no es cierto? Que era un profesor de física del CERN. Este profesor lo que quería era, bueno, todos los semestres en realidad él enviaba correos electrónicos a sus estudiantes, ¿no? Y le pasaba la información y todo. Pero él quería algo diferente, él quería colocar la información en un lugar y que sus estudiantes descarguen esa información. Este profesor buscó por todos lados y no había ninguna herramienta que le permita hacer eso. Entonces, como no había, él se puso a construir lo que hoy día es el protocolo HTTP, lo que es HTML, ¿no? Entonces, él es el creador del primer protocolo para lo que hoy conocemos como la web, ¿no? Entonces, es Timothy John Berners-Lee, ¿ya? Entonces, lo conoce como Tim. En el año 90 desaparece el DARPA y eso pasa a un consorcio privado a ser administrado el Internet, ¿no? Para su mantenimiento. En el año 91 aparece el consorcio WWW para la gestión de lo que es el Internet. En el año 2000 creían en el mundo empresarial que todas las empresas que pudieran tener un sitio web eh, podrían hacer grandes ventas, ¿no es cierto? Podían tener grandes contactos. Hicieron una inversión tremenda en tecnología para el año 2000, pensando de que, pensaron de que ese era el futuro,
Y en realidad no se equivocaron, pero pasó lo siguiente, la gente no estaba preparada para usar todavía el Internet. La gente no confiaba aún en Internet. Y muchas de estas empresas que hicieron inversiones gigantescas para cotizar en las bolsas de valores, ¿no es cierto? Una empresa que tenía un dominio.com, en la bolsa de valor subía porque tenía prestigio y demás cosas, pero cuando la cosa no funcionó, cuando las cosas no se vendieron porque no habían los clientes que ellos imaginaron que todo el mundo iba a comprar, digamos, ¿no? La gente no estaba preparada, las empresas se prepararon para el año 2000, hubo una burbuja donde todas las empresas invirtieron millonadas y muchas de ellas quebraron porque invirtieron más de lo que tenían, ¿no es cierto? Cotizaron en las bolsas de valores. Cuando no funcionó los sitios de venta, los sitios que estaban proyectados, ¿no? Hubo una debacle, ¿no? La burbuja reventó, muchas empresas quebraron y algunas quedaron, ¿no? Algunas quedan, ¿no? Vigentes, pero la mayoría tuvo un contratiempo. Es decir, fíjense, en el año 2000 ya ellos pensaban en el comercio electrónico, ¿no? Muchas cosas, pero el mundo no estaba preparado en esa fecha para eso, ¿no? Hubo un problema tremendo, ¿no? Eh, pero bueno, eso ayudó a lo que hoy es Internet, ¿no? Eso fue algo muy importante, ¿no? Dentro del desarrollo. ¿Ustedes se acuerdan desde cuándo conocen el Internet? Cualquiera, no se peleen. Desde ¿2010? YouTube. 2010. 2010. Fíjense, yo me acuerdo que en el año 98 había el nodo de Internet que estaba en la carrera de informática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. La Facultad de Tecnología era donde ahora es la unidad de posgrado de tecnología en el campus universitario, al del Caballito, a mano izquierda. Ese era el lugar donde era la Facultad de Tecnología. Y obviamente informática era una facultad, era una carrera de tecnología. Y ahí yo conocí cuando trajeron, ¿no? El nodo de Internet que fue asignado a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y era administrado por la Facultad de Tecnología y la carrera de Informática, ¿no? Ese nodo, por alguna razón, ahora lo maneja Entel, porque era la Gabriel René Moreno la que recibió el enlace internacional ahí en esa vez. Entonces, pero bueno, le comento de historia, ¿no? Yo ahí conocí el Internet eh, para navegar, ¿no? Muy pocas instituciones tenían en Santa Cruz, solo las universidades tenían acceso a estos servicios, ¿no? Había muy pocos proveedores de servicio y demás cosas, pero estoy hablando del año 98, más o menos, 98, 99, cuando yo vi que ahí era el nodo de Internet, ¿no? Y bueno, y ahora lo maneja el Estado, ¿no? A nivel Entel Bolivia son los propietarios del nodo. Pero bueno, ahí de historia, ¿no? Alguna vez nosotros lo tuvimos como carrera por esa época. Bueno, continuemos. Entonces, ¿no? Hace tiempo, ¿no? 98 les estoy diciendo, ¿no? Entonces, después de eso se hizo mucha inversión tecnológica y bueno, hubo problemas en algunas empresas. Bueno, Internet, pero ¿cómo está actualmente funcionando Internet? Internet está básicamente en tres niveles. Está la columna, la backbone, ¿no es cierto? Donde están los servidores principales que hacen la comunicación. Están abajo, eso es mantenido por un equipo, están abajo otras empresas de telecomunicaciones que venden el servicio a nivel regional, es decir, ¿no? A Latinoamérica, Europa, Asia y demás cosas, son empresas gigantescas. Y abajo de eso están las empresas, ¿no? Ahí están las empresas de nivel 1, nivel 2, y las empresas de nivel 3 son las empresas
que pueden atender a nivel nacional, por ejemplo, Entel podría ser una de esas, ¿no? Otras empresas que atienden en 2 o más países, por ejemplo, Tigo, ¿no? Es una transnacional que además de estar en Bolivia, está en varios países de Latinoamérica, ¿no? Pero hay otras más grandes que atienden una región, digamos, ¿no? Toda Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí están las empresas más grandes, ¿no? Y en el final de esta escalera, ¿no? Estamos los usuarios de Internet, es decir, nosotros, ¿no? Los que consumimos el Internet, que los contratamos a estos ISP, ¿cierto? Entonces, hay una jerarquía de administración del Internet, ¿no? Por eso tiene un precio, ¿no? En algunos países más baratos y en otros más caros, dependiendo de cómo se gestiona el Internet. Y mientras más intermediarios hay, el costo del Internet es más caro, ¿listo? En otros países, las mismas proveedoras, ¿no? Dan Internet a todo el país y no hay intermediarios, no hay quien gane ese monto extra, ¿no? Entonces, mientras más intermediarios hay, el Internet tiene un precio más alto. Bueno, Internet nació y lo dieron a conocer como el protocolo TCP/IP. ¿Listo? ¿Qué hace el protocolo IP? ¿Alguien me puede explicar más o menos qué hace el protocolo IP? Ya, si tuviese que explicarle a su mamá, a su papá o a un abogado o a algún profesional de otra área, ¿cómo le explicaría qué es el protocolo IP? Ya, yo de derecho no entender lo que me dice ya. A ver, otra idea. Me dice reglas y yo de derecho me imagino las reglitas esas para hacer líneas donde están los numeritos, digamos, ¿no? Me imagino reglas, yo de derecho, digamos, ¿no? A ver, otro aporte. Normas. Ya puede ser. Ya, ¿alguien más? ¿Qué es IP? ¿Qué es el protocolo IP? A ver. Podemos hacer el que permite, Los escucho, perdón, los escucho. es el que permite transmitir tu información a otro lado, o sea, permite que esa información pueda llegar a donde crees que llegue. La Correcto. transforma tu información para que pueda llegar. Sí. Lo más sencillo, yo sé que ustedes lo han leído y pueden rezármelo lo que es IP, ¿no es cierto? Está conformado, ¿no es cierto? Con host pueden funcionar de distintas maneras, pero básicamente el protocolo IP es un conocedor de los caminos y las rutas que hay entre 2 puntos A y B, ¿no es cierto? Eso es IP. Si podemos hacer por analogía, imagínense que usted quiere venir si vive en la Villa Primero de Mayo, en el plan, quiere venir a la universidad y está muy apurado y decide agarrar un taxi. Imagínense que el taxi es IP. ¿Qué es lo que hace ese taxi? ¿Se va primero a Cotoca, a La Guardia y después viene ahí o qué hace? Conoce la ruta para moverse y llegar a su destino. Fíjense que el taxi y el taxista conocen la ruta más corta, sabe cuál es la distancia más cerca. La característica de IP es que él conoce todas las alternativas y siempre busca el camino más corto entre el punto A y B. Entonces, es lo que hace el taxista, digamos, ¿no? Buscar la mejor alternativa.
¿ya? Pero muchas veces, como es un velocista, porque él busca no es veloz, no busca los caminos más cortos, hay veces va y se choca con un router que está abajo y chau paquete, digamos, ¿no? Igual que los taxistas, corren mucho, ¿no? Y pueden accidentarse, digamos, ¿no? Y hasta ahí llega la carga. Entonces, igual IP es un velocista que conoce muy bien las alternativas y los caminos, las distancias más cortas para llegar de un punto A a un punto B, ¿no? Su problema es que anda muy rápido y puede perder los paquetes, ¿no? Ese es su problema. ¿Listo? Ok. Pero Internet usa dos protocolos. Uno es IP, que ya sabemos que es el que conoce todo y es velocista, pero por ahí está el otro protocolo, TCP. ¿Quién me puede explicar qué es TCP? ¿O qué hace TCP? Cualquiera, no se peleen. ¿Qué significa TCP? Exactamente. Protocolo de transferencia. Protocolo de control de transporte, ¿no ves? Entonces, como IP es un velocista, pero es muy descuidado que puede perder paquetes, lo que han hecho es colocarle un protocolo que lo que hace es, cuando envía una carga de un punto A a un punto B, lo que hace es dividir a la carga, ¿no? Agarra y dice, bueno, vamos a enviar 300 huevos de la villa a la universidad o de la universidad a la villa, entonces vamos a agarrar 3 móviles y manda 100 huevos en cada móvil y los despacha. Y los móviles, bueno, pensando con lo que dijimos, los móviles son IP. Se van por donde tienen que irse, por el camino más corto y buscan una alternativa. El detalle es cuando llega al destino, ¿no? Allá hay otro que está controlando. Llega móvil 1, perfecto. Llegó el móvil 1, me informa, ¿no? Llega el móvil 3, perfecto. Y cuando no llega el móvil 2, no, le pide que vuelva a enviarlo. Quiere decir que el paquete que llevaba el móvil 2 se perdió, ¿no? Y se hace un reenvío de ese paquete para completar la información. ¿Listo? Entonces, lo que hace es controlar que la información que se envía de un punto A a un punto B llegue, ¿cierto? Por eso es de control, ¿ya? Es decir, no se puede perder esa información, ¿no? Entonces, el uno es un velocista, el otro garantiza de que la información no va íntegra del punto A al punto B y no se pierde, ¿no? Entonces, eso es lo que hace y lo que ha sido el éxito de este protocolo, ¿no? Es decir, trabajar ambos de esa manera, ¿no? Es un éxito total, ¿no? Y fíjense que si ustedes revisan, bueno, y aquí vamos a ir a ver por ahí, fíjense, si vamos un poquito a la parte técnica, por ahí están la trama, ¿no es cierto? Que tiene, fíjense de lo que tiene una trama IP, tiene dirección origen, dirección destino y demás. Tiene el tiempo de vida, identificador, algunas, lo que han visto en redes. Vamos a ver TCP ya. Lo que pasa que aquí me falta algo. A ver dónde está. IP origen, IP destino. Perfecto, eso se mueve, pero el que controla es este. Fíjense que además el protocolo IP tiene IP origen, IP destino. Y TCP tiene puerto origen, puerto destino. Es decir, en diferentes partes, ¿no? Para armar la comunicación entre dos puntos,
bueno, eso vieron con el ingeniero González, yo necesito tener el IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Si yo tengo esa información, puedo enviar, ¿no es cierto?, la información. ¿Ya? Es decir, esa es la forma del envío, ¿no? Necesito saber el IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, ¿no? Necesariamente. ¿Ya? Entonces, es importante recordar eso. ¿Por qué? Porque la comunicación, y para poder entender, ¿no es cierto?, tengo que recordar un poquito de esa información. Entonces, ya una vez que recordé más o menos lo que es IP, qué es lo que hace IP, cómo es la trama IP, lo que es TCP, cómo trabaja TCP, cuál es la trama que tiene, entonces podemos continuar. Una vez que TCP/IP, ¿no es cierto?, o el Internet fue liberado hacia los civiles, veámoslo así, se creó el primer servicio de nombres de dominio. Y a partir de la creación de los nombres de dominio, se tuvieron que crear ciertas características como son las URL, ¿no? Las URL es la normativa de cómo usted tiene que escribir una dirección para llegar a un recurso en Internet. Entonces, ese formato de llegar a una dirección de un recurso de Internet está formado por un esquema, que el esquema está conformado por los protocolos, puede ser HTTP, HTTPS, FTP, ¿no? Gopher, Telnet, ¿no? Cualquiera de ellos. El esquema, // puede ir el usuario, la contraseña, @ el dominio y el puerto. Entonces, una vez que el Internet ya fue creciendo, se vio la necesidad de ir normalizando el acceso a recursos que hay en Internet, ¿no? Entonces se crearon los que son las URL, y se crearon URLs mucho más complejas o completas, en donde yo, además de indicar el dominio, el puerto, podía indicar los directorios, los caminos y un segmento de la información que contiene una página, ¿no? Así a detalle. ¿Listo? Entonces, se pusieron a trabajar la gente, ¿no?, para poder llegar y tener normativas sobre el funcionamiento. Entonces, pero esto, ¿quién lo hace, digamos, no? ¿Quién inventó esto del URL y demás cosas? Bueno, en Internet hay un grupo de ingenieros que son los ingenieros de Internet de la Fuerza de Apoyo, ¿no?, que generan unos documentos que se llaman los Referral for Comments. Los Referral for Comments son documentos que se usan de facto en lo que es el Internet, que este grupo de ingenieros analizan, publican, y eso es lo que se implementa en los protocolos. ¿Listo? Eso es lo que se implementa en lo que es el Internet. Entonces, cuando yo hablo de URL, quiere decir que hubo un grupo de personas que trabajaron para crear esta normativa, este estándar que se utiliza en Internet. Por ejemplo, para ver lo que es URL, se tiene el Referral for Comment el 1738. Entonces yo puedo ir a Internet, ¿no es cierto?, y buscar el Referral for Comment 1738. Lo busco, hay un sitio relacionado a Referral for Comments, ¿ya? Ahí puedo agarrar, hay varios sitios, a ver dónde está el Internet Task Force, creo que es este. A ver. Fíjense que cuando yo escribí esta normativa, este paper, este documento que se aprueba de hecho en todo el mundo que es Internet, ha sido creado por alguien. Fíjense, aquí el señor Tim Berners-Lee del CERN,
bueno, el creador de HTTP, ¿no? También apoyó para trabajar en lo que eran las direcciones de Internet, ¿no? Con varias empresas y universidades generaron lo que es la URL, ¿no? Entonces, este Referral for Commons, esta normativa aprobado de facto para todo lo que es el Internet, usted puede leer y empaparse más de cómo es lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, Referral for Commons es la información completa de cómo se implementó un protocolo, ¿no? Con respecto al funcionamiento. Si usted quisiera hacer algo sobre URL, tendría que leer todo este documento para poder entender lo que ya se ha hecho. ¿Listo? Entonces, los RFC me permiten el poder ampliar mi información con respecto a una temática que yo conozco muy poco. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Pero estos Referral for Commons periódicamente se van actualizando. Fíjense que aquí hay algunas actualizaciones y hay otras que han sido dadas de baja, ¿ya? Entonces, estas actualizaciones agregan algunas características especiales a las URL, ¿no? Que por alguna demanda de empresas o usuarios se requieren, se hacen las actualizaciones de estos protocolos y de estos documentos, ¿no es cierto?, que gobiernan el funcionamiento de la Internet. Entonces, si quisiéramos saber más acerca de los localizadores de recursos de Internet sobre la URL, podemos ir a buscar los Referral for Commons, ¿no? Que me permiten acceder a un recurso, ya sea que necesitan autenticarse o ya sea que puedan acceder de manera libre a dichos recursos. Bueno, dijimos que el Internet nació para enviar mensajes, ¿no? Nació con el correo electrónico porque los militares necesitaban comunicarse. Ese fue el objetivo del Internet cuando ellos lo crearon. Pero el Internet y ellos evolucionaron y vieron la necesidad de que no solamente querían enviar mensajes de texto, sino que había la necesidad de enviar imágenes, había la necesidad de enviar audios, videos, etcétera, etcétera, archivos con tipo, ¿no? O sea, nació la necesidad de, además de enviar una secuencia de caracteres que equivalen a un mensaje, también se puedan adjuntar otro tipo de archivos, como los protocolos que vimos, que es el correo electrónico y los demás, son protocolos que funcionan vía texto, es decir, todo es texto. Entonces se inventaron una normativa que se llama MIME. Entonces, el correo que antes yo enviaba solamente una secuencia de caracteres, ahora puedo agregar una imagen, un video, un audio o agregar otros documentos. ¿Cómo? Mediante MIME. Entonces, MIME es el estándar que me permite transformar una imagen, un archivo imagen, a una secuencia de caracteres. Un archivo de audio, transformarlo a una secuencia de caracteres. Un archivo de video, transformarlo a una secuencia de caracteres. Generalmente ustedes lo usan esto de manera transparente. Cuando ustedes envían un correo electrónico y hacen un attachment, es decir, adjuntan un archivo, están usando MIME. ¿Listo? Es decir, porque el correo electrónico fue creado para solo texto. ¿Listo? Así fue creado. Pero actualmente, obviamente, mandamos imágenes, videos y todo lo que nosotros queramos junto a un correo electrónico. Entonces, MIME me permite potenciar el uso del correo electrónico, ¿no es cierto? Entonces, MIME también tiene su propio Referral for Commons, ¿no? Entonces, Referral for Commons 2045 igual me define cómo yo puedo usar MIME.
Entonces, si yo quiero saber cómo enviar eh, junto a un correo electrónico una imagen, un audio, un video o lo que yo quiera adjuntar, ¿no? Entonces, tengo que leer un poquito Mime, ¿no? Y Mime me va a indicar, el referral for comment de Mime me va a indicar qué es lo que yo debo de hacer o cómo tengo que hacer, ¿listo? Entonces, Mime me indica, por ejemplo, de que hay diferentes tipos de archivos que yo puedo adjuntar, hay diferentes formatos que yo tengo que adjuntar, hay diferentes versiones que tengo que establecer para enviar, ¿no es cierto?, una secuencia de archivos diferentes, ¿no? Transformar una imagen en un archivo tipo texto, ¿no? Entonces, ellos definen, ¿no?, cómo va a ser el encabezado, ¿no? Definen las partes que va a tener, la versión de Mime que vamos a utilizar, eh, definen los tipos de archivos, ¿no? Aquí están las versiones, definen los tipos de archivos que pueden adjuntarse, ¿no? Entonces, bueno, ahorita de forma general hay un formato multiparts que yo puedo enviar lo que sea, digamos, por un correo electrónico, pero definido está, yo puedo enviar, ¿no?, texto, imagen, audio, video, puedo agregar una aplicación, ¿no? O puedo agregar otros tipos, ¿no? Entonces, aquí puede haber multipart que son de diferentes tipos, pero él me define cómo yo puedo usar y qué puedo usar. ¿Listo? Entonces, si yo quiero enviar una imagen mediante correo electrónico, entonces tendría que leer un poquito Mime, ¿no? Entonces, si estoy trabajando con protocolos de comunicación, SMTP, POP, esta sería el referral for comment que tengo que leerlo para entenderlo un poquito más. ¿Listo? Y así, ¿no? ¿No? Si yo trabajo sobre protocolos SMTP POP, no puedo adjuntar lo que yo desee para enviar en una secuencia de caracteres, ¿no?, información. El DNS. Bueno, el DNS, el sistema de nombres de dominio. El sistema de nombres de dominio, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué se creó? Porque alguien puede decir, no, se crean protocolos porque aquí quieren, ¿no? No. Aquí hubo un problema. Por ejemplo, se crearon los DNS porque tenemos la siguiente debilidad. Yo les voy a pedir así, por favor, que en este momento puedan recordar los números de teléfono, bueno, los números de teléfono de toda su familia. ¿Cuántos números de teléfono usted recuerda? Puede probar ahorita, por favor. A ver, empezaremos. Mi número, el de mi madre, el de mis hermanos. Solo recuerdo de dos, ingeniero. Ya muy poco también, ¿no? Yo solo uno, ingeniero. ¿Será? Bueno, ahí en el chat dice, a ver, 2, 1, 0. No, ¿qué van a recordar? Recuerdan más. Según los estudios que hicieron, por ejemplo, según los estudios que hicieron los del grupo de Internet antes de crear los nombres del dominio en el año 83, vieron que las personas generalmente pueden recordar hasta 12 números. Generalmente pueden recordar 12 números. Y aquellas que hay personas que pueden recordar hasta 20 números, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que
Las que menos recordamos 12 números. Y las que más recuerdan hasta 20 números. El estudio arrojó esas cifras, digamos, ¿no? Cuando ahorita ustedes me dicen, el celular es perjudicial, pues no, porque todo lo guarda ahí, pero generalmente podemos manejar hasta 12 números. Este estudio que se hizo en el año 83, no, 82, 83, arrojaba que podíamos recordar 12 números y los que más podían hasta 20 números telefónicos. Y en el mismo estudio hicieron, ¿no?, lo siguiente. Al mismo grupo de encuestados, ¿no?, que arrojó esos valores entre 12 y 20, se les dijo, por favor, lístenme todos los nombres que ustedes se acuerden. Todos los nombres que ahorita se acuerdan. Su nombre, el nombre de sus padres, de sus hermanos, ¿no? Cuenten a ver. Dos nomás. ¿Cómo? ¿De nombre dos? No puede ser. Ni su nombre se acuerda. Bro. Por lo menos vamos a recordar, no sé, a ver, sigan contando. Quiero ver hasta cuántos nombres recuerdan. Completo, pero mija. Nombre, solo un nombre. A ver. Unos 50, yo creo. El estudio indicó que por lo menos eran más de 20 nombres que recordábamos. Y fíjense que esa es una cualidad nuestra, que la mejor memoria en números llegaba a 20, pero la peor memoria en nombres empezaba en 20. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que nosotros los seres humanos tenemos más capacidad de asociar nombres que asociar números. Por lo tanto, de ese estudio, ¿no?, se definió de que se deba de crear este sistema de nombres de dominio. Y lo que hace el sistema de nombre de dominio o el DNS es transformar nombres de dominio a direcciones IP y direcciones IP a nombres de dominio. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo que hace. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a abrir una terminal. Vamos a usar el comando nslookup. Es uno de los comandos que me permiten. ¿Qué hace nslookup? ¿Alguien lo ha usado? ¿Ya lo han usado anteriormente o nada? nslookup permite transformar nombres de dominio a direcciones IP y direcciones IP a nombre de dominio. Cuando a nslookup yo le paso el nombre del dominio, él me va a devolver la IP. Entonces, él va y busca en el sistema DNS, ¿no? Y me devuelve cuál es la IP, ¿no? Me dice, el dominio www.uagrmdubo, su IP es 194, ¿no? Él me indica todo esto, ¿no? Es decir, eso es. Pero también yo le puedo preguntar a nslookup, si yo tengo la IP, ¿no? ¿Cuál es el nombre de dominio de esa IP? Fíjense que UARMDubo
tiene este IP. Ahora le voy a decir, ¿y ese IP qué nombre de dominio tiene? Ah, aquí está un poco raro, ¿no? Me dice que este IP está en este rango y es propiedad de contavozserver.net. Quiere decir que este servidor está en una nube y es el servidor BMI 713.944, ¿no? Entonces, fíjense que lo detecté porque estaba averiguando, digamos, ¿no? Pero en ese lookup me permite hacer nombres de dominio, direcciones IP y direcciones IP a nombre de dominio. Lo mismo, si yo consulto, por ejemplo, quiero saber Google, ¿qué IP tiene Google? ¿Alguien sabe qué IP tiene Google? 8.8.8.8. Uy, ¿será? A ver. Sayos. Fíjense, Google, el servidor Google, que es de búsqueda, ¿no es cierto? Tiene, bueno, altísimo, ¿no? Tiene IPv4 y tiene IPv6. No, bueno. A ver, vamos a buscar el número invertido de este, ¿listo? Vamos a ver dónde lo tiene. Debe ser una nube también, a ver. En ese lookup. El primer servidor lo voy a buscar. ¿Cuál es su nombre? Le estoy pasando el IP y me tiene que devolver el nombre. Y bueno, me dice la configuración de la zona inversa y me dice que está en un dominio, miren, uno es 100.net y este servidor es el CBIN F147. ¿No? Es decir, este servidor está en una nube por ahí de alguna empresa, ¿no? O del mismo Google, capaz que sea su dominio. Entonces, puedo, ¿no?, consultar, ¿no?, eso, ¿ya? Entonces, pero estamos hablando del servidor www de Google, ¿no? Entonces, Google tiene www, que es un servidor que está dentro del dominio google.com. Y así puede haber otros programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama Host. Y le voy a decir quién es UAGRM. A ver. ¿Quién es uagrm.edu.bo? Host, sin T. Host. Y fíjense, este programita Host me dice que uagrm.edu.bo tiene la IP 194.163.156.253. Hay otros programas igual, ¿no?, que son DIG, por ejemplo, es otro. Voy a preguntarle quién es uagrm.edu.bo. Y DIG me responde esto, ¿no? Entonces, uagrm.edu.bo es esta dirección, ¿ya? Entonces, fíjense que hay varios clientes que usan la estructura de la infraestructura del DNS. El DNS no es uno solito. ¿Qué es lo que ha pasado cuando yo hago lo siguiente? Cuando yo le digo esto, NS lookup, esto, cuando yo hago la consulta, miren lo que hace. Presten atención. Él le pregunta al sistema operativo, le dice, oye, ¿sabes quién es uagrm.edu.bo? Si él no sabe, ¿a quién tiene que preguntar? Al proveedor del servicio de Internet. Si el sistema operativo no sabe, va a preguntar al proveedor de servicio de Internet, porque el proveedor siempre me da un DNS. Cotas me da un DNS, Entel me da un DNS, ¿no? Access me da un DNS. Entonces, me dan un DNS. Entonces, mi máquina primero consulta al sistema operativo. Oye, ¿sabes quién es www.uagrm.edu.bo? Si él no lo tiene, entonces lo pregunta al servidor de mi proveedor. No, le dice, oye, ¿no sabes quién es www.uagrm.edu.bo? Y si él no sabe, el proveedor de servicio va a preguntar hacia los root server y le va a decir, oye, ¿no saben ustedes quién es uagrm.edu.bo?
No, los root servers, todos saben, ellos son los dioses, digamos, ¿no? Entonces, los root servers le van a decir, oye, andate allá, hay un servidor que tiene extensión .bo, ese debe conocerlo. Y el DNS va y le pregunta al .bo, oiga, ¿usted no sabe quién es uagrm.edu.bo? Y el servidor de Bolivia le va a decir, sí, sí, yo lo conozco, ¿no? Está el IP, le va a decir, ¿no? Entonces, hay un sistema de comunicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a garabatear un poquito. El navegador, cuando ustedes ponen la dirección www.uagrm.edu.bo, lo primero que le pregunta es al sistema operativo. ¿Sabes quién es www.uagrm.edu.bo? El sistema operativo, si sabe, le va a devolver la IP, ¿no? La IP, porque para comunicarse es mediante IP. Le va a devolver la IP. Si él no sabe, si el sistema operativo no sabe, va a ir al proveedor ISP. ¿Listo? Le va a decir, oye, si yo estoy en Entel, oye, el servidor de Entel, ¿sabes quién es USRM-Dubo? Si él no sabe, él va a ir a la estructura de servidores, ¿no? A toda la infraestructura de servidor que existe el DNS. Y obviamente en la estructura de servidores se va al subserver y el subserver conoce, pues no, sabes que andate, aquel maneja todos los nombres de Bolivia, ¿no? Y desde ahí me empieza a devolver, sí, lo conozco, sí. Y de allá me devuelven la IP. Esta es la IP, ¿no? Vuelve hacia aquí, se almacena en la caché y después me devuelve a mi programa. Y mi programa a partir de ese momento ya puede conectarse a ese computador. No se olviden que yo escribo un dominio www.uagrm.edu.bo, pero mi computadora usa el protocolo TCP/IP. ¿Y qué hace el protocolo TCP/IP? Se comunica mediante IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Esa es la única forma de comunicarse entre dos computadoras. No hay de otra. ¿Listo? Entonces, funciona de esa forma. Ya, a ver, vamos a ver aquí. Ya, fíjense lo que les explicaba hace rato un poquito más claro. Suponiendo que este usuario quiere ir a uagrm.edu.bo desde cualquier aplicación, suponiendo que es el navegador. El navegador, cuando yo pongo www.uagrm.edu.bo, en realidad el navegador no sabe qué IP es esa y el navegador consulta para saber qué IP es, para poner IP destino y armar un socket y conectarse, ¿no es cierto?, hacia allá. No, es la única forma, no hay de otra. Entonces, como él no sabe quién es uagrm.edu.bo, él primero se pregunta él mismo, ¿no?, al sistema operativo. Oye, ¿sabes quién es uagrm.edu.bo? Él mismo se pregunta. Si el sistema operativo dice, no, no sé, entonces de ahí agarra y va y pregunta al ISP. Y le dice, oye, Entel, ¿sabes quién es uagrm.edu.bo? Y Entel dice, si no lo sabe, no lo sé, che. Ya, bueno. Entonces él se va a los root servers, a los servidores maestros. Y los servidores maestros, como son todopoderosos, le va a decir, ¿usted conoce a uagrm.edu.bo? Y él te dice, no, pero sí sé quién los administra. ¿Quién los administra? Entonces él agarra y me devuelve, ¿sabes qué? Anda, comunicate con esta persona o con este computador que él administra todo lo que es Bolivia. Entonces, a partir de ese momento, ¿no? Voy a buscar y le pregunto a los servidores de Bolivia, oye, ¿conocen quién es uagrm.edu.bo? Y los servidores de Bolivia, ¿no? Dicen, claro, yo sé quién es uagrm.edu.bo, esta es su IP. Entonces, me devuelven la IP y de aquí esta IP llega a mi máquina, ¿no? Y a partir de ese momento yo tengo la IP de uagrm.edu.bo
y a partir de ese momento yo tengo el puerto destino y abro un socket desde mi computador hacia UARM Duo. Abro un socket que va en dos sentidos, ¿no? Un socket es una tubería que permita que yo envíe información de ida y vuelta bidireccional con ese equipo, ¿no? Entonces tengo un IP origen, un IP destino, un puerto destino, todo eso que vimos en la trama TCP/IP que permite la comunicación con ese equipo. Y a partir de ese momento, mi computadora se conecta con el servidor de la universidad. Muy bien, hasta ahí se entendió. Un poquito. Más o menos. O nada. ¿Se entendió, ingeniero? Muy bien. Entonces, la idea es poder entender esto, porque esto es la fortaleza. Si yo no entiendo esto, no puedo programar pues para internet, digamos, ¿no? Y es más, fíjense, aquí apareció un concepto, este de aquí, ¿qué es? Es un socket. A ver si puedo escribir con mouse, socket. Socket. Miércoles, qué difícil, ya. ¿Saben qué es un socket? ¿Lo han visto en alguna materia qué es un socket? Un socket es la herramienta de comunicación, que es la forma de comunicación entre dos máquinas mediante el protocolo TCP/IP. Es decir, el socket es la magia que permitió desarrollar aplicaciones y que Internet funcione como está funcionando ahora. ¿Listo? Es decir, además necesito saber qué es un socket y cómo funciona, digamos, ¿no? Es decir, si no lo he programado alguna vez, voy a tener que aprender a programarlo ahora. No, porque así funciona el Internet, porque así funciona ese mundo. ¿Listo? Muy bien, preguntas, dudas que tengan hasta ahí. ¿Todo entendido? Claro, claro. Ok, bueno. Vamos a quedar ahí. Les voy a dar una tareita sobre mis garrabatos. A ver. Sobre eso. Anótense. La siguiente clase. Realice un esquema parecido a este que está en la pantalla, que describa cómo funciona su chat favorito, su mensajero favorito. Si usan WhatsApp, ¿cómo funciona el WhatsApp? ¿Cómo, cuando yo me conecto al WhatsApp, envío el mensaje, cómo le llega a mi amigo que está en otro lado, en otro punto? ¿Listo? Háganme un esquemita parecido a esto. Y la siguiente clase me van a mostrar con sus cámaras, me lo van a poner en el papel. Este ingeniero, mire, yo creo que esto funciona así. Ya o vamos a mandarlo en ese mismo rato de la clase y voy a elegir uno para poder mostrar, ¿no? Le voy a decir, muéstreme y explíqueme cuál es la idea. ¿Listo? La idea es que quiero que ustedes traten de entender cómo funciona su mensajero favorito. ¿Está bien? ¿Entendido? Sí. Perfecto. Entonces, la siguiente clase empezamos para entender cómo funciona su mensajero favorito. Vayan pensándolo. Y empezamos con eso y luego continuamos con lo que son los administradores de lo que es el Internet a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar y continuamos Ingeniero, la siguiente clase. ¿Me escucha? Gracias, jóvenes. Ingeniero, Sí, diga. tenía una duda de lo que hablamos ahorita de los sockets. Esos son los que se utilizan igual para hacer las aplicaciones en tiempo real, ¿no? ¿Es lo mismo de lo que estamos hablando o no?
Sí. No. Socket es la forma de comunicación. Es un tubo que va generalmente entre dos dispositivos para transferir información de ida y vuelta, ¿no? Comunicación en ambos sentidos. Generalmente, cuando hablamos socket, hablamos de la comunicación entre dos máquinas. Cuando hablas sistemas, si están con la misma IP, si apuntas al IP origen 127.0.0, IP destino 127.0.0, podés armarlo. Pero si es entre procesos, es otra cosa ya. Habría que verlos. Ingeniero, disculpe otra cosa. Sobre la plataforma virtual, no se puede hacer las actividades o todavía no están habilitados. Ya está habilitado. ¿Cuál es el errorcito que le sale? Dice que la carpeta pedagógica tiene que estar marcada como realizada, pero... Ah, claro, tiene que leer a la carpeta pedagógica, pues si no, ¿cómo va a saber que estamos avanzando? A ver, voy Claro, un ratito ya para lo allá. leí y, digamos, no hay algún lugar para marcar y tampoco se marca automáticamente. Tienes que darle en siguiente nomás. Cuando lo lees, da siguiente. Disculpe, ingeniero, a mí me aparece bloqueado, restringido la carpeta pedagógica y me aparece con el mensaje no disponible hasta que su teléfono no está vacío. Eso tenés que colocar tu número de teléfono. Tu micrófono, Donde ingeniero. dice teléfono y celular. Su micrófono está desactivado. Ingeniero, su micrófono está desactivado. A ver, les explico. Tienen que ir aquí al perfil, fíjense, les está diciendo, y tienen que poner su celular. A ver, ¿dónde está esto? ¿Se acuerdan que les dije que tienen que poner su teléfono celular? Eso tienen que ir a hacer. Eso es lo que les está pidiendo. Si no pone su teléfono móvil, no va a poder leer esta carpeta pedagógica. ¿Dónde está este teléfono móvil? En su perfil. Tiene que poner su correo electrónico y tiene que poner su fotografía. ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. Gracias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le está exigiendo. Y fíjense, a varios le falta foto, los correos ya han cambiado, ya han puesto celular, perfecto. Hay algunos nomás, fíjense. Este, por ejemplo, seguro que no entra porque no ha puesto foto y no ha puesto su celular. Pero la mayoría, Angulo, a ver quién no puede entrar. Ávila, Chura no va a poder entrar porque le falta foto y celular. Aquí le falta foto a Condori. A Escobar le falta foto, Flores, ¿no? Fíjense, algunos le faltan, ¿no es cierto? Entonces, a estos que no hayan puesto su correo, su teléfono y su fotografía, obviamente no les deja avanzar, ¿no? En realidad no les deja avanzar. Porque hay una condicional ahí. Adjuntan eso y de ahí van a ingresar sin problema. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Entendido? Sí, ingeniero, Sí. una pregunta. Claro. De las clases la está grabando, ¿no? ¿La va a subir a la plataforma? ¿O? Todas las clases las estoy subiendo por el momento mientras sea a distancia, ¿no? Porque estamos pasando clases, ¿no? Las que ya cuando empecemos presencial, tienen que llevar su cámara para grabar allá, ¿no? Más o menos. No sé qué va a pasar desde el 1 de septiembre, pero tienen que ir y anotar todo lo que puedan, ¿no? O algo por el estilo. ¿Ya? Ok, bueno, Listo. jóvenes, no es más, entonces quedamos aquí, nos vemos la siguiente sesión. ¿Ya? Pasen buena noche. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.